Hermano, recuerde que estamos estudiando el libro, el Evangelio de San Lucas. San Lucas, y estamos en el capítulo 17. Dice Lucas, leo del 11 hasta el 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense que aquí estamos en una situación muy particular. El texto dice que Jesús está caminando entre la frontera de Samaria y Galilea. Es decir, no va hacia el sur, hacia Judea. Va caminando por el borde de las fronteras entre Samaria y Galilea. Acuérdense que Samaria está al centro de Palestina, Galilea está al norte, Judea está al sur. Jesús no pasó de Samaria a Judea, sino que siguió la frontera entre estas dos regiones. Hay muchos comentaristas que dicen que iba hacia un lugar o hacia otro. En todo caso, lo cierto es que él no entró a Judea, sino que siguió, la mayoría piensa que siguió hacia Perea, atravesando el Jordán. Pero eso, repito, es una suposición porque el texto no lo dice. Simplemente nos dice que él caminaba en la frontera entre Samaria y Galilea. Él va a entrar a una aldea, no nos dice cuál, tampoco el texto la nombra, y se encuentra con 10 leprosos. Y ustedes saben que la lepra es una enfermedad muy antigua. Se conoce desde hace mucho tiempo. Si usted lee la historia, se dio en Egipto, en India, en China, en muchos países en la antigüedad. Y lógicamente se creía que cualquier enfermedad de la piel pudiera ser lepra, pero no toda enfermedad de la piel realmente era lepra. Entre los judíos, esas enfermedades de la piel se trataban como problemas espirituales, de contaminación. Los rabinos decían que la lepra llevaba en sí mismo el pecado del cuerpo. Lepra y pecado para el judío eran lo mismo. Ahora, si nosotros miramos esta enfermedad, la consideración espiritual era de mayor fuerza. El leproso estaba considerado como nada. Inclusive se consideraba la enfermedad como castigo por el pecado. Así era visto. Y quien definía esa condición de leproso, ustedes también lo saben y la Biblia lo dice, era un sacerdote. Insisto, la lepra tenía más valor espiritual, más valor religioso que médico, y por eso era el sacerdote quien definía
quién tenía esa enfermedad. Si usted lee Levítico en los capítulos 13 y 14, va a encontrar allí cómo se descubre la lepra por el sacerdote y cómo se trata la lepra por el sacerdote y cuál es la consideración del leproso, inmundo. Y si hay sanidad del leproso, debe también volver al sacerdote para que le declare la liberación o la limpieza de la enfermedad. Y eso había lógicamente todo un ritual para esa limpieza y para poder declarar a alguien como limpio de la lepra. Ahora, cuando alguien se declaraba leproso, esto era lógicamente triste. ¿Por qué? Porque la persona no puede participar en el culto, no puede compartir en la vida social, tiene que advertir a la gente que es leproso y por eso cuando sale a la calle tiene que gritar impuro, 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 inclusive sonar una campana y decir apártense, apártense. Y el leproso lo verán con la cara cubierta, con sus vestidos rasgados, que este era lo que la Biblia llama el vestido del leproso, cabello desordenado, nadie puede tocarle, nadie puede recibirle en la casa, ellos no pueden lavarse las manos en los ríos, no pueden lavarse las manos en represas, solo podían tomar agua en su propio vaso dada por alguien de una manera muy particular porque si lo tocaba se convertía en leproso. No debían caminar con los pies descalzos. Si ellos tenían que tocar algo, necesitaban con un palo coger y tocar porque no podían hacerlo de manera directa. No podían caminar por los senderos tradicionales que cogía la gente, tenían que buscarse unos caminos aledaños y particulares para ellos mismos. Acuérdense, son impuros y no pueden mezclarse con los demás. Vivirán de la limosna de la gente, de la caridad social, no pueden trabajar, pierden su familia, pierden sus amigos, pierden todo. Y todo lo que toque un leproso se vuelve impuro. La silla en que se sentaron, la colcha en que durmieron, el vaso en que bebieron, todo lo que toque un leproso se vuelve impuro. Y ustedes se van a dar cuenta en la Biblia que el leproso va a ser la persona más desatendida y más desestimada en aquel tiempo. Vivían una vida realmente triste. Normalmente se ubicaban muy lejos fuera de la ciudad y se ubicaban por grupos de personas. Vivían separados y no podían entrar a ciudades amuralladas y estaban celosamente vigilados. Repito, eran marginados sociales, eran personas expulsadas de la comunidad. Usted en la Biblia va a encontrar que muchas personas sufrieron de lepra. El rey Azarías, por ejemplo, en Segunda de Reyes, que fue herido con lepra. El rey Usías también tuvo lepra. Es decir, usted va a encontrar muchas personas en la Biblia que tuvieron lepra, entre personas importantes como gente del común. Y los rabinos insistían en que la lepra era incurable, era contagiosa, su curación era tan improbable, decían ellos, como la resurrección de un muerto. Así decían ellos. Fíjense que cuando uno lee, por ejemplo, en 2 de Samuel en el capítulo 5, el rey de Israel recibe una carta del rey de Siria. Y ese rey le pide que sane a su siervo Amán. La reacción del rey de Israel es de total incapacidad. Va a decirnos el rey en 2 de Samuel 5:7.
dice el texto, luego que el rey de Israel leyó las cartas, dice, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Esa era la consideración. Nadie puede ser sano de la lepra y solamente en la visión judía la curación de la lepra estaba al mismo nivel de la resurrección de un muerto y solo Dios podía realizarlo. Así que esa era la lepra y el leproso era tenido por un muerto más, un hombre sin esperanza, un hombre sin vida. Inclusive la Biblia habla de la lepra en las casas, en las paredes de las casas, y el sacerdote también tenía que declararla y lógicamente la impureza era decretada para que no se contaminaran otros más. Bueno, esas son las personas, ahí muy rápidamente para que entiendan en qué condiciones están esos leprosos. Eran realmente personas que estaban excluidas socialmente y que pasaban una vida muy dura, no solo por la enfermedad, sino porque no tenían para el autosostenimiento y vivían de la caridad pública. A ellos les ponían los alimentos fuera de la ciudad y ahí se los dejaban hasta que ellos llegaban y lo tomaban. Nadie se acercaba a ellos. Bueno, en ese transcurrir de Jesús en esta frontera entre Samaria y Galilea, los 10 hombres leprosos se paran lejos. Fíjense que el texto dice se pararon lejos. Ahora, la distancia entre personas sanas y personas leprosas debía ser calculada de acuerdo también con la dirección del viento. Ustedes leen la tradición judía y si el viento viene de los leprosos hacia mí, yo debo estar mucho más lejos, decía la tradición judía, por lo menos a 50 metros. Si el viento era contrario, es decir, de mí hacia ellos, podía estar más cerca, a unos 20 metros promedio. Eso era dependiendo de cómo el viento era y qué velocidad tenía, etc. Entonces Jesús ve a estos hombres que están a cierta distancia y le gritan, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjense que Jesús, ahora, él, con estos hombres, se queda y pareciera que estos hombres conocieran a Jesús por la terminología que utilizan. Si usted revisa en el griego original, los expertos dicen que estos hombres no utilizan el término rabí o raboní o didáscalo, no. Usan una palabra que hasta ese momento solo han utilizado los discípulos. Y esa palabra que aquí nos traducen como maestro, y por eso la sorpresa, y por eso uno pudiera decir lo conocen, más que maestro, o digamos que lo reconocen como gran autoridad que tiene gran poder, epístates. Es decir, una persona que tiene señorío y que tiene poder, que tiene gobierno. Eso es lo que están más bien diciendo los leprosos de Jesús. Se están dirigiendo a uno que tiene realmente autoridad, se están dirigiendo a uno que tiene realmente poder. Y por eso le suplican, ten misericordia de nosotros. Y esta es la otra expresión que llama la atención. Porque cuando utilizan el primer término al lado de esto, ellos están mostrando que están pidiendo algo a alguien que puede responderle. Esa es la idea. Ellos están pidiendo a Jesús misericordia porque saben que tiene Jesús poder y capacidad para darla.
Están pidiéndole misericordia a alguien que tiene poder para otorgarla. Pero a la vez están diciendo ellos lo que ellos son. Un grupo de personas en lo que se resalta la pobreza, la indignidad, la miseria. Ellos no están exigiendo, ellos están suplicando y esta súplica conscientemente la están haciendo a alguien del que saben tienen poder para responderlo. Y por eso, fíjense que inclusive el leproso de Lucas 5 lo dice de la misma manera. Si quieres, puedes limpiarme. Es la misma situación. Es decir, el poder lo tiene, la capacidad lo tiene, depende de ti. Así que estos 10 leprosos se dirigen a Jesús acudiendo a lo que reconocen en Jesús. Acuden a Jesús con base en lo que saben de Jesús.
Aquí hay un hombre que lógicamente está entendiendo lo que ha pasado en su vida. Está entendiendo lo que ha pasado en su cuerpo, pero está entendiendo lo que ha pasado en su alma. Pónganse ustedes a pensar, un samaritano solo sigue el Pentateuco. Un samaritano solo sigue la ley. Un samaritano no cree en el Mesías. Un samaritano no sigue la Tanaj completa. Así que estamos viendo a un hombre que ni siquiera tenía completo el conocimiento de la palabra de Dios, si acaso conocía algo del Pentateuco. Y un samaritano que, como saben ustedes, es mestizo, es una mezcla de raza. Y por eso los judíos los odiaban, los rechazaban, los consideraban impuros. Miren a quién está presentando Lucas aquí de lo que hizo Jesús. A uno que en la sociedad de aquel tiempo no solamente era impuro, sino que ya por ser samaritano era nada. Era absolutamente nada. Un hombre que jamás pensaría en un Mesías Salvador. Y este hombre es el que regresa. Se ve sano y regresa muy rápido. Y fíjense qué pasa. Lo que hace este hombre. El texto nos dice que pega un gran grito de acción de gracias. Un grito. Es un acto de agradecimiento sincero, franco, pero de alegría. Y lógicamente, este hombre se rinde a Jesús. La actitud que asume el samaritano está mostrando que realmente está viendo en Jesús al Dios de la vida. Y por eso entendemos su conducta, por eso entendemos su reacción. Se postró rostro en tierra. Está viendo diferente a Jesús. Ahora Jesús no solamente es su sanador, sino que es su liberador, que es su redentor, que es su salvador. La actitud es de total adoración. Tirarse en el piso con el rostro en tierra era una actitud de un siervo frente a su rey. Era una conducta de un súbdito ante su soberano. Y eso es lo que está haciendo este samaritano. No solamente le agradece con gran gozo y con gran alegría, sino que se postra. Y con eso está diciendo, estoy reconociéndote como lo que tú eres, el Dios de la vida, el Rey, Señor y Salvador. Es una forma de dar gracias y de dar gracias con todo el corazón, de dar gracias con toda su alma. Es claro que este samaritano, mestizo, apóstata, de raza impura, enemigo judío, del que no se esperaba nada, un hombre considerado una persona inferior, es quien se vuelve para agradecer a Dios, pero para adorar a Dios, para adorarle. Pidió compasión, la recibió y dio gracias sin medida y adoró sin medida. Uno que estaba lejos del pacto de la promesa ahora hace parte del reino y con todo su ser adora al Hijo de Dios. Jesús va a hacer 3 preguntas que tienen respuestas obvias.
¿No son 10 los que fueron limpiados? Claro, eran 10. ¿Y los 9 dónde están? Se fueron. Seguramente estarían ya celebrando los ritos de purificación en el templo. Seguramente estarían ya siendo puestos ante el sacerdote y éste ya estaría celebrando todo aquel proceso para su limpieza. Y fíjense cómo se trata la lepra, como un problema espiritual. Limpiados. Fíjense que ese es el término. Ellos están generando seguramente toda una cantidad de acciones con el sacerdote para que por fin les declaren limpio. Y fíjense la pregunta de Jesús. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y esa pregunta es fuerte. Está resaltando Jesús como aquel que era nadie en la sociedad judía, aquel que era la peor calaña de la sociedad judía, ese es el que está delante del Hijo de Dios, dándole gloria, reconociéndolo en su grandeza y agradeciéndole por todo lo que hizo por él. Esa pregunta ante los oyentes debió sonarles bien duro, bien fuerte. Les debió, como decimos nosotros, les debió rechinar en los oídos. ¿Cómo que los judíos no entendieron lo que estaba pasando? ¿Cómo que aquellos que esperaban al Mesías no vieron al Mesías? Y aquellos que ni siquiera tenían una idea clara del Mesías son los que están respondiendo al Mesías. Esto es demasiado duro. Uno solo, extranjero, da gloria a Dios. Uno solo, desechado socialmente, es quien responde a la gracia de Dios. Uno solo entiende que es mejor, venir ante Jesús a adorarle y a darle gracias que ir al templo a celebrar ritos de limpieza. Miren que este hombre la tenía muy, muy clara. Este hombre, sin duda, comprendió la vida que tenía en Jesús. Al punto que rechazó todos aquellos rituales que le eran común y en los que estuvo en algún tiempo comprometido y que debía estar ahora comprometido para ser limpio. Ese pagano fue el que se interesó por la gloria de Dios. Solo él vio la gracia y solo él respondió a la gracia. Los 9 leprosos ahora disfrutarían de la salud del cuerpo que Cristo les dio sin volverse a él para darle gracia, porque fueron limpiados. Pero el samaritano no solamente recibió la limpieza del cuerpo, sino la vida eterna. ¿Dónde terminarían los demás sin el Señor? Fíjense que lo que Jesús le dice al samaritano es grande. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Insisto, los 9 fueron limpiados de la enfermedad, pero el samaritano fue limpiado, pero fue salvo. Tu fe te ha salvado. Hay un segundo milagro, el de la vida eterna. Y el de la vida eterna para este hombre se va doblemente libre, se va doblemente salvo. Salvo de la enfermedad en el cuerpo y salvo de la condenación eterna. Ese samaritano, cuando le dijeron, tu fe te ha salvado, estaba experimentando la liberación en Cristo Jesús de su vida.
tu fe te ha salvado. De la lepra también de la lepra, pero no principalmente de la lepra. El mal peor que afectaba a aquel hombre era el pecado. El peor mal que sentía y vivía aquel hombre era el pecado. Y de eso fue esencialmente libre. Ahora, piense que la queja de Jesús es por el desagradecimiento. No hay quien dé gracias, solo uno. La ingratitud, dice un comentarista, es el negarse al agradecimiento por la misericordia y el favor recibido. Y es interesante la comparación que hacen con los israelitas. Un pueblo que vivió siempre en una ingratitud contra Dios. Dios siempre, desde que los escogió, quería lo mejor para ellos, la vida para ellos, la liberación para ellos, y la respuesta de Israel siempre también fue desagradecimiento. Siempre respondieron a Dios de la manera que Dios jamás esperaba. Fíjense que eso les costó a Israel vagar 40 años por el desierto, hasta que murieron desagradecidos y desleales. Ellos fueron condenados por sus murmuraciones, ellos fueron condenados por su vida ingrata y nunca vieron la tierra prometida. ¿Hasta dónde llega el pueblo desagradecido? Nosotros, como el samaritano, recibimos la vida eterna. Y con la vida eterna, todo lo necesario para vivir aquí y ahora. Nuestra respuesta a Dios siempre será de eterno agradecimiento. Todo lo que hay aquí, bajo el sol, como diría Salomón, es producto de la providencia divina. Vinimos a este mundo por Dios. Hemos crecido, nos hemos desarrollado y hemos vivido larga vida por Dios. ¿Nos ha provisto Dios alimento, trabajo, ropa, familia? Sí, todo provino de Dios. ¿Dios posibilitó nuestra conversión? Sí, Dios por gracia nos tomó para sí y nos introdujo en su pueblo. Por Dios somos pueblo de Dios. Por gracia somos pueblo de Dios. ¿Cuál siempre debe ser nuestra respuesta, sino la misma que este samaritano le dio a Jesús? Si nosotros nos sentamos en nuestra casa y pensamos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, tendremos que descubrir todo lo grande y todo lo misericordioso y todo lo amoroso que Dios ha sido para con cada uno. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Si de Dios hemos recibido todo y hemos recibido lo mejor, la vida eterna, entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida sino también de eterno agradecimiento? Y usted verá que la Biblia siempre estará llamándonos al agradecimiento. Si hay algún escritor bíblico, si hay algún agiógrafo que escribe sobre eso, es Pablo. Y no voy a entrar en detalle. Pero sí, el apóstol insiste en que nosotros, como redimidos de Dios y como parte de su pueblo y como sujetos de la providencia divina, estamos llamados a agradecer y agradecer para siempre. Léase siquiera 3 cartas, Efesios, Colosenses y Primera de Tesalonicenses. Nos llamará Pablo allí
a ser cristianos de fe que ven la gloria de Dios en toda su vida y su respuesta natural y su respuesta ordinaria y su respuesta espontánea es muchas gracias, Señor. Es adoración y gloria a ti, Señor. Es exaltación a Dios. Porque lo que Pablo nos dice en estas cartas es que esas son respuestas espontáneas del creyente que actúa en la gracia del Espíritu por tanta maravilla que ha experimentado en su vida. Y en este sentido Pablo nos va a decir, no puede existir un cristiano que haya experimentado tanta misericordia que se quede callado ante Dios y no le adore y no le agradezca. Eso sería inaudito. Eso sería incomprensible. Inclusive, eso no sería de cristianos. Recuerdo una sola frase. Todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y Pablo va a insistir, ¿y por qué tenemos que dar gracias? Porque esa es la voluntad del Padre en Cristo Jesús para nosotros. Fíjense. La voluntad del Padre en Cristo Jesús para nosotros es que tengamos un corazón que le adora, que le exalta y que le agradece por tanta bendición recibida. Las quejabanzas deben desaparecer del corazón del creyente. Normalmente, y esto es triste, de nuestro corazón brotan son quejas y más quejas, que lo que expresan es nuestra incomprensión de Dios, de la voluntad de Dios y del amor de Dios en nuestra vida. Y recuérdalo siempre, nosotros como creyentes estaremos continuamente en deuda con Dios. Y continuamente tenemos que ser conscientes para agradecerle. Porque no hay un segundo de vida que pase sin que Dios nos esté mostrando su gracia y su amor. No lo hay. Si la ingratitud llega a nuestro corazón, es porque no hemos visto precisamente la misericordia de Dios expresada tan inmensamente y tan grandemente en nuestras vidas. Está pasando desapercibida la gloria de Dios en nosotros. Así que, hermanos, este pasaje es bien hermoso en ese sentido. Tenemos que ser agradecidos. Si un samaritano que no conocía a Dios perfectamente, plenamente, que apenas medio conocía algo de Dios, y por la gracia del Señor es salvo, y en esa condición de una persona imperfecta en conocimiento e imperfecta en relación con Dios, va y le agradece. ¿Cuánto más nosotros? Porque nosotros tenemos la dicha de gozar de todo el Evangelio, de Génesis a Apocalipsis. Y tenemos la dicha de poder conocer desde la revelación dada por Dios al Dios de toda gracia. Y tenemos la dicha de sentir ser pueblo de Dios, de gozarnos de ser pueblo de Dios y de pertenecer al reino de los cielos.
¿Cómo no agradecerle? Piensa si quieren el capítulo 2 de la carta a los Efesios. ¿Qué éramos? Muertos. ¿Qué éramos? Impíos. ¿Qué éramos? Hijos del diablo. ¿Qué éramos? Unos guiados del diablo. ¿Qué teníamos? Condenación eterna. Y eso significa que ¿para dónde íbamos? Para el infierno. Y Dios nos sacó de ahí. ¿Cómo no ser agradecidos y vivir una vida que le exalte a Él entonces? ¿No te has dado cuenta de dónde has venido? ¿No te has dado cuenta cómo Dios ha prodigado para ti, te ha dado a ti todo lo necesario para vivir? Y para vivir no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Y cómo hoy te gozas de bienes materiales, pero también de bienes espirituales. ¿Por quién? Sino por Dios. Entonces, vive una vida que muestre que le amas, que muestre que le agradeces, que muestre que le adoras. Todo lo que hagas de palabra o de obra, hacedlo todo para gloria y honra del Señor. Hermanos, este texto de Lucas es sencillo y los comentaristas están de acuerdo en que no hay necesidad de una exégesis tan profunda para uno descubrir qué es lo que Jesús nos quiere enseñar aquí. Que nuestro corazón, por la gracia del Espíritu, realmente sea generoso. Que nuestro corazón, por la gracia del Espíritu, se abra a los demás y podamos ser siervos de los demás y bendecir a los demás, porque nosotros sí que hemos recibido bendición de Dios. Y entonces en esa conducta nuestra, lo que hacemos es glorificar a Dios por lo recibido. Y tendremos que estar siempre doblando la rodilla o tirándonos en el piso, qué bueno, para reconocer que ante Dios somos absolutamente nada. Ese es el gesto de tirarse en el piso, rostro a tierra. Este samaritano que estaba diciéndole a Jesús, tú eres todo, tú eres lo excelso, tú eres lo más sublime, yo soy nada. Y si soy algo, Jesús, es por ti. Hermanos, pensémoslo y entonces retribuyámosle a Dios por tanto recibido. Y si le retribuimos a Dios, no es porque Dios lo necesite, sino porque esa es la conducta natural de alguien que lo ama. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Que le amamos, que le adoramos. ¿Y cómo se lo mostramos? En estas formas de exaltarlo a Él, de glorificarlo a Él, de agradecerle a Él. Y que nada en nuestra vida pase sin que de nuestros labios brote una alabanza y una acción de gracia. Por todo. Porque qué bueno dar gracias cuando nos va bien. Pero qué difícil es adorarlo y glorificarlo cuando estamos en crisis. Y Dios quiere que en todo, siempre en nuestros labios esté una alabanza, una adoración, una acción de gracias. Porque simplemente Él es Dios y Él merece eso de nosotros, gusanos miserables. Y al Dios Trino y al Dios Uno, toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos por esta mañana. Gracias, Padre, por la bendición recibida de tu palabra. Tú nos hablas. Tú eres quien nos educas. Tú, Señor, te exaltas en nosotros. Tú, Señor, eres quien nos toma por ser parte de tu pueblo y haces de nosotros criaturas que te aman y que te adoran. Gracias ahora por convocarnos, Señor, a este banquete. El banquete que nos recuerda precisamente quiénes somos, de dónde hemos venido y cuál es la causa de lo que somos hoy. Comer del pan y beber de la copa precisamente es la ordenanza que tú dejaste para que exaltemos tu obra en la cruz del Calvario, pero para que no se nos olvide jamás de que lo que somos hoy es solo y exclusivamente por ti. Somos cristianos, somos del reino, pertenecemos a tu pueblo exclusivamente por ti. Tú, Jesús, en tu gracia actuaste de una manera tan especial y tan hermosa que nos redimiste de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte unilateralmente. Y por tu gracia pudimos arrepentirnos y buscarte a ti, y ahora en ti nos deleitamos. Y por ti vivimos y nos movemos y somos, y por ti seguiremos adelante como parte de este reino. Y por ti se preservará nuestra vida espiritual, porque nos llevarás tú al reino. Y por ti disfrutamos de los medios de gracia para bien de nosotros y para vida eterna. Gracias por convocarnos a este banquete, Jesús. Gloria a tu nombre, porque sin duda alguna, ver el pan y ver la copa nos obligan de manera directa a mirar el Calvario y verte allí en la cruz. Y en la cruz gritando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí estábamos también nosotros entre los judíos. Y allí también nosotros gritamos, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero tu respuesta para nosotros fue pura gracia y puro amor. Y hoy tenemos la vida. Gracias. Gracias por darnos la vida en tu muerte, en tu sufrimiento, en tu resurrección, en tu ascensión, en tu glorificación en los cielos. Y gracias porque sigues en el cielo intercediendo por nosotros. Y gracias porque vendrás por nosotros. Nos llevarás a ti para que estemos plenamente y totalmente y permanentemente en tu compañía. Oh, gloria a ti, Padre, Creador del cielo y de la tierra. Oh, gloria a ti, Hijo, Señor y Salvador nuestro. Oh, gloria, Espíritu Santo, Consolador nuestro, fuerza nuestra, guía nuestra. Gloria, gloria al Padre. Gloria, gloria al Hijo. Gloria, gloria al Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bien saben ustedes que para comer del pan y beber de la copa
hay unas recomendaciones y unos